¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Julio César Franco y soy el estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, en esta ocasión les mostraré mi tema de investigación. Este es el tema con el que yo estaré trabajando los últimos 4 semestres de la carrera. Y el tema es, lo que se está buscando es determinar las ventajas y desventajas de las dietas hiperproteicas a lo largo de 8 años en hombres deportistas de fuerza, sanos, de 30 a 45 años en un gimnasio de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, bueno, ahí estamos delimitando eh, nuestra población, ¿no? El objetivo general. Bueno, lo que buscamos es interpretar las ventajas y desventajas del consumo de las dietas hiperproteicas a lo largo de 8 años en los hombres que practican el deporte de fuerza en un gimnasio en la alcaldía Benito Juárez. Los objetivos específicos es primero identificar y analizar el régimen alimenticio que tienen. Esto es, cuáles son los alimentos que consumen, el tiempo en el que los consumen y de qué manera los consumen, con qué frecuencia y en qué dosis. Ajá. El objetivo específico 2 es identificar las ventajas y desventajas que se han observado en estos deportistas a lo largo del tiempo que han consumido estas dietas hiperproteicas. Esto es, con un exceso de proteínas más allá del recomendado. Y el objetivo específico 3 es comparar las ventajas y desventajas observadas en los sujetos versus lo que existe en la literatura de los daños que puede causar a la salud versus los beneficios que también se tienen por el consumo de dietas hiperproteicas y contra el mismo estado de salud de este deportista antes de que consumiera las proteínas. Bueno, la justificación. En la práctica normal, hoy en día se ha popularizado el uso de las dietas hiperproteicas en los gimnasios para los deportistas. Uh -huh. Se han hecho muchos estudios, hay mucha información respecto a los pros y contras del consumo de estas dietas hiperproteicas. Uh -huh. Lo que sí es un hecho es que la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva dice en un documento que se llama Consenso sobre Proteínas y Ejercicio que los niveles proteicos recomendados, porque hay como una referencia, y te dicen que el mínimo es de 0.8 gramos por kilogramo de peso del individuo por día, lo que lo que se debe de consumir de proteína. Sin embargo, en deportistas, según ellos, se dice que, o según lo que se había establecido como una recomendación estándar, era que los niveles proteicos deberían de ser de 1.4 a 2 gramos por kilogramo de peso del individuo por día. Sin embargo, esta Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva dice que pues esa afirmación está equivocada, porque está basada en la evidencia, no está basada en la evidencia científica, ni en un estudio hecho con individuos que lleven un régimen de ejercicio regular, sino en personas en personas sedentarias y por lo mismo no tienen pues digamos que el desgaste físico ni la actividad el consumo calórico que tiene una persona que hace deporte. Uh-huh. Y por este motivo la ISSN, que es la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, dice los estudios en donde dicen que arriba de 1.4 a 2 puede haber un daño renal, hepático o metabólico, no es válido, porque no está hecho para personas deportistas. ¿Okay? Esto nos lleva a establecer o a darnos cuenta que no se ha establecido un nivel máximo de consumo tolerable de proteínas, porque no hay una evidencia científica suficiente para hacerlo. Y dado que hay varios factores que se deben de considerar al momento de determinar si puede causar daños a la salud del individuo el tomar más proteína, ¿no? de lo que está como referenciado en cantidad. Y bueno, obviamente no hay un establecimiento de niveles de referencia proteicos seguros para los deportistas a la fecha.
Entonces la moneda está en el aire. No se sabe cuál es el valor máximo de proteínas que se deben de consumir sin que dañe a la salud. Ujú. Sin embargo, hay algunos autores que hablan de que la permanencia del consumo por un largo tiempo, pues sí puede causar daños a la salud. Ujú. Y bueno, esa es la justificación de por qué se pretende hacer este estudio de las ventajas y desventajas de una dieta hiperproteica. ¿Por qué? Porque todavía no existe nada definido, determinado como un estándar. ¿Mm? Y bueno, hablando en cuanto a la introducción al tema y las generalidades de este, es que, pues bueno, vamos a empezar hablando de dónde surge esta necesidad o esta moda, ¿no? De consumir una dieta hiperproteica. Esto surge de, pues, estereotipos que se han difundido por medio de las redes sociales, por medio de los medios de comunicación, de ya sabes, mente sana en cuerpo sano, etcétera, y del cuidado a la salud, ¿no? Que se ha intensificado mucho últimamente. Esto ha llevado a que las personas adquieran dietas o consuman suplementos dietarios, hagan ejercicio, pero sin ninguna supervisión, ni el ejercicio, y menos, en algunas ocasiones, la supervisión nutricional. ¿Mm? En los gimnasios, la fuerza es una cualidad física que se incluye en los planes de mantenimiento. Sin embargo, esta fuerza pues está relacionada con el rendimiento del cuerpo, el consumo calórico y por ende de los nutrientes que están consumiendo. ¿Mm? Eh, por esto se ha popularizado el consumo alto en proteínas, basado en la creencia solamente de que su función es regenerar y fortalecer el músculo, lo cual no es cierto. Esa es solamente una parte muy pequeñita para mejorar el rendimiento. Pero bueno, es importante que comprendamos y que sepamos entonces qué sucede en el organismo cuando practicamos ejercicio. Bueno, cuando hacemos ejercicio hay una disminución de las reservas de glucógeno. El glucógeno es como la energía almacenada en ciertas partes de nuestro organismo. El glucógeno es esa sustancia que almacena energía, ajá, que no está fácilmente disponible para ser empleada. Son como los almacenes de energía. Uh-huh. Entonces, cuando haces ejercicio, la disminución de estas reservas bajan y el cuerpo entonces empieza a requerir más energía para seguir soportando el esfuerzo. ¿Y de dónde obtiene esta energía? De las proteínas. Ajá. Después de que ya se movilizaron las grasas. Los aminoácidos necesarios para la síntesis provienen de proteínas de la dieta y también de proteínas musculares. Uh-huh. Entonces, estas proteínas que va a utilizar el cuerpo para producir energía porque bajó el glucógeno, provienen de la dieta y de los músculos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Entonces, estos aminoácidos son precisamente los que son necesarios para que se obtenga la energía al momento de hacer ejercicio. Uh-huh. También cuando hacemos ejercicio se promueve un proceso metabólico que se llama gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de las grasas o de las proteínas y no tomar la glucosa que existe en la sangre. ¿Mm? Cuando nosotros hacemos ejercicio disminuye la insulina. ¿Ah? La insulina es la sustancia que segrega el cuerpo, es una hormona y que permite que los órganos absorban o utilicen la energía disponible. Ajá. Y la glucosa que está en la sangre. Cuando haces ejercicio, esta insulina disminuye. Porque lo que se pretende es que el gasto energético se tome no de la glucosa de la sangre, sino a partir de las grasas, que quemes las grasas, y como última instancia de las proteínas. Y bueno, esto también nos lleva a preguntarnos, bueno, ok, sí, ya entendí que hay un proceso metabólico por el cual no se
no se genera energía a partir de la glucosa de la sangre, sino a partir de proteínas o grasas. Pero entonces, ¿cuánto necesito de proteína al momento de hacer ejercicio? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, 0.8 gramos por kilogramo de peso por día es la recomendación general, ¿no? Eh, para deportistas es de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso de individuo por día, que esto nos lleva en relación a la distribución de macronutrientes diaria a un 12 a 15% de proteínas, es decir, del 12 al 15% del requerimiento total energético debe de provenir de las proteínas. Sin embargo, para los fisicoculturistas se ha llegado hasta un 20%, o sea, es superior el consumo de proteínas. Y hasta algunos que están en competencias se llega hasta un 40%. A expensas de una disminución de grasas, que generalmente está entre el 20 y el 25, perdóname, la recomendación va entre el 25 y el 30, y cuando hay competencias tiene que bajar para poder subir el consumo de proteínas. Y bueno, ¿qué beneficios se obtienen de las dietas hiperproteicas? Hay pros y contras, como habíamos dicho, de consumir proteína extra. Algunos de los beneficios es que aumentas la fuerza, reduces la grasa corporal, inclusive hay ciertas proteínas que son las extraídas del suero de leche. El tipo de proteína que se consume es muy importante también. Hay dos tipos de proteínas que se utilizan mucho en el mercado, que son las del suero de leche y las que provienen de la caseína, que es la proteína de la leche. Las que vienen del suero de la leche dan unos mayores beneficios en cuanto al perfil lipídico. Esto es, bajan los niveles de colesterol malo, aumentan los niveles de colesterol bueno y también controlan los niveles de triglicéridos. Otro beneficio de las dietas hiperproteicas obviamente es que incrementa la masa muscular esquelética, que es una de las funciones de las proteínas, promueve la pérdida de peso, mejora la función inmunitaria y también mejora la integridad intestinal. Entonces, bueno, vemos que las dietas con un exceso de proteínas del valor de referencia sí eh, pues apoyan de una manera extraordinaria, tienen un mayor beneficio. Pero ¿existen daños al organismo también por estas dietas? La respuesta es, hay evidencias y estudios en donde dicen que sí, puede haber repercusiones, mas sin embargo un poco más adelante vamos a ver que hasta se contraponen, ¿no? Y se contradicen. Bueno, los posibles daños al organismo se llevan a cabo en los riñones. Puede haber deshidratación, descalcificación de huesos, desbalance ácido-base, producida por una acidosis láctica o metabólica, y porque las proteínas que se consumen, sobre todo la proteína animal, tiene grasa. Entonces, con ella hay un riesgo de enfermedades coronarias y aterosclerosis. ¿Qué pasa con todos esos puntos que hablamos de acidosis láctica o metabólica, descalcificación de huesos, deshidratación, problemas renales? ¿Por qué todo esto? Bueno, resulta que cuando nosotros hacemos ejercicio, se activa una vía metabólica que se llama anaeróbica. Y esta, eh, cuando se va descomponiendo un macronutriente, nos arroja un producto que se llama piruvato. Este piruvato después se va a convertir en ácido láctico. Y ese ácido láctico, cuando lo tenemos en exceso, como también va a captar por ahí unos iones hidrógeno que no fueron oxidados en un proceso de oxidación metabólico, son los causantes de la fatiga y de los dolores de músculo. Se dice mucho por ahí, me duelen las rodillas, sí es el ácido láctico. Pues bueno, sí, efectivamente el ácido láctico es el causante de la fatiga y el dolor muscular. ¿Por qué? Porque hay un exceso de ácido láctico por el proceso metabólico que se llevó a cabo. Pero ¿qué sucede con este ácido láctico? Este acidifica la sangre en el organismo. Y cuando el pH
de la sangre cambia cuando es más ácido, entonces empieza a tener un desbalance en el equilibrio ácido-base del organismo. Y empezamos a tener problemas de otra índole. El padecimiento es una acidosis láctica o puede llegar a ser metabólica. Esto es, ya le está pegando también a otras instancias de nuestro organismo. Descalcificación de huesos. Pues bueno, también las proteínas tienen relación con el calcio. Ajá. Y esta misma acidez que se provoca en el organismo hace que éste reaccione para contrarrestar esa acidez. ¿Y qué es lo que hace? Manda todos los citratos y manda al carbonato de calcio de los huesos a atacar esa acidez, a tratar de neutralizarla. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? Que se desprende del hueso toda esa parte para contrarrestar a la acidez que está provocando el ácido láctico. Manda ese calcio para que lo ataque. ¿Y qué le pasa al hueso? Se descalcifica. Ajá. Por eso hay puede haber problemas de descalcificación de huesos por consumo excesivo de proteínas. Problemas renales y deshidratación. Bueno, uno de los productos de desecho del proceso metabólico de las proteínas son las llamadas purinas. Estas purinas y la urea, sobre todo la urea, en concentraciones excesivas en la sangre pueden llegar a ser, bueno, no pueden llegar a ser, son dañinas. ¿Qué es lo que sucede? Llegan al riñón para que el riñón filtre la sangre de esta urea y saque el exceso por la orina. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un exceso entonces de urea? Que estás sobreforzando al riñón. En algunos momentos hasta las nefronas, que son las células de los riñones, mueren por este sobreestrés que se causa en ellas. Y puede haber un deterioro en la función del riñón. Además de que puede llegar a causar cálculos renales, ¿no? Y si eso le sumamos a que no hay un consumo suficiente de agua, pues bueno, vamos a tener una deshidratación también. Ajá. Estos son los daños al organismo, los principales. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué sucede con esto? Sí, ya explicamos que hay beneficios y que hay daños, pero entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Las dietas hiperproteicas representan un riesgo a la salud? La respuesta es, no está determinado aún con exactitud. Ajá. Hay una controversia muy grande entre ellas. ¿Por qué? Porque hay estudios que evidencian que hay daños, no severos, eso sí. Sin embargo, los autores dicen que hay que tomar con prudencia el consumo de proteínas. Mientras que los autores que se inclinan más por la nutrición deportiva, pues sostienen que no hace un daño a la salud el consumo excesivo de proteínas, o sea, una dieta hiperproteica. Lo que sí es que la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, como lo comentamos al principio, dice que los valores de referencia no están basados en personas con régimen de ejercicio regular, por tanto no son válidas. No hay un establecimiento de consumo máximo tolerable y pues, como habíamos dicho, se recomienda prudencia. Y bueno, ¿qué aporta este trabajo? El presente trabajo pretende aportar mayor información precisamente a este debate de si el consumo de dietas hiperproteicas es benéfico o es dañino para el organismo. Con este estudio, que va a ser un estudio de campo en una población de personas entre 30 y 45 años, hombres que practican deporte de fuerza, que son hombres sanos, en un gimnasio de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, es aportar mayor información de cuáles son las ventajas y desventajas observables en estas personas, en estos sujetos de estudio, para contribuir a la información existente ya
de si es benéfica o no el consumo de este tipo de dietas. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para brindarle a esas personas, a esos deportistas, un panorama más amplio, mayor información de cuáles son los riesgos también que pueden tener a largo plazo. Porque si bien por el momento no hay una repercusión en el organismo por el consumo de proteínas en exceso, pudiera hacerlo en el futuro. Pero ¿hasta qué punto? Posiblemente el alcance de este trabajo no nos permita llegar hasta la determinación de hasta cuánto, porque no se ha podido determinar este nivel máximo de proteínas, de consumo de proteínico. Sin embargo, sí va a dar elementos necesarios, sí va a proporcionar elementos útiles para que el deportista decida continuar o no con su dieta hiperproteica. Y si continúa, hasta qué punto y bajo qué circunstancias. Esto es, en qué momento del día lo puede tomar, eh, bajo qué dosis, qué tipo de proteína es la que le conviene, porque hay todo un estudio de todo ello, ¿no? Eh, Se encontró en la literatura, por ejemplo, que el mejor momento para hacer ejercicio, por todas las hormonas que participan cuando uno está haciendo ejercicio, eh, o en estado de reposo, una muy importante es el cortisol y la insulina, que nos van a decir en qué momento es mejor hacer ejercicio. Hacer ejercicio es mejor hacerlo durante las mañanas y no durante las tardes y las noches. El aprovechamiento de la proteína es mejor en ese momento. Inclusive los periodos de descanso es importante y recomendable que haya pues también una dosis extra de proteína con carbohidratos de 1 gramo de proteína por cada 2.5 gramos de carbohidrato. Con esto estamos mejorando el rendimiento, la fuerza muscular que pretendemos obtener en el gimnasio. Y pues bueno, obviamente todos estos elementos, tanto nutricionales como fisiológicos, pues es la información que vamos a proporcionar con este trabajo. Uh -huh. Dentro de las ventajas y desventajas de una dieta hiperproteica. Y pues bueno, espero haya sido de su interés. Y pues este es el trabajo que presento y que voy a desarrollar durante los siguientes 4 semestres. Muchas gracias. Hasta luego.